Armida Cepeda, un honor. Tuve la oportunidad de entrevistarte de manera virtual hace algún tiempo, Así cuando estaban es. todos los preparativos de este gran festival, y ahora tengo la oportunidad de saludarte en persona. Y a 4 días de este magnífico evento San Miguel Writers, ¿cuáles son tus opiniones respecto a la afluencia tan grande y el estar cumpliendo 20 años? Pues Ariadna, muchísimas gracias. Ya había tenido también el gusto pues, de conocerte virtualmente y ahora ya en físico, en presencia en San Miguel de Allende, Guanajuato. Y yo estoy muy contenta, muy satisfecha. Somos un equipo de trabajo, esto no se hace solo. Entonces una gran oportunidad de poder compartir la literatura hecha en México por mexicanos, escritores y escritoras, y convivir durante 5 días con escritores reconocidísimos, pero también con maestros muy interesantes de talla internacional de Canadá y de los Estados Unidos. Celebramos 20 años y decidimos hacer el festival más grande. Son más de 1000 asistentes los que han estado disfrutando de conferencias, de talleres, de sentarte en un círculo de debate, de paneles. Ha sido magistral, de veras, para mí ha sido eh, pues muy satisfactorio porque trabajamos con un año de anticipación, son muchos detalles, como digo, esto se hace en equipo, hay gente que se dedica al registro, gente que se dedica al marketing, al diseño, yo me dedico en sí a diseñar el programa en español, hay otra persona que diseña el programa en inglés y lo vamos adaptando, ¿no? Circunstancias y todo eso. Y es mucha expectativa porque trabajamos muchísimo tiempo antes y yo sé que los últimos días estoy, ya, ya, debe de empezar, ya no quiero seguir pensando en qué va a suceder, quiero ya que comience y de repente... Y bueno, lo más importante es la satisfacción de las personas, de los asistentes que nos dicen, esto es magnífico, estamos felices de estar aquí. Qué lindo. Bueno, yo te traje una revista, la revista Guardiana Rum, y bueno, habrás notado que la revista habla sobre ciencia, es otro tipo de tópicos. ¿Sí? Y la pregunta que a mí me encantaría hacerte es, tomando en cuenta la trayectoria de la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, que ya obviamente es una científica, ¿tú crees que en un momento en el futuro, en el festival, vaya a haber talleres que se dediquen a hablar sobre ciencia, que incentiven a los chicos al amor sobre la ciencia, que incluso haya un taller sobre ciencia ficción y aeroespacial? ¿Cómo ves tú la posibilidad en el futuro? Es una pregunta muy interesante, sí. Mira, en efecto, pensamos que la ciencia no es literatura y es un gran error pensarlo así. Por supuesto que la ciencia fortalece la literatura. Estás hablando del género de ciencia ficción, que es fascinante, a mí me encanta, me encanta. Y ya hemos tenido afortunadamente talleres sobre ciencia ficción, tanto Gerardo Cifuentes, un gran ilustrador, caricaturista, que también escribe ciencia ficción, estuvo con nosotros hace unos años dando un taller sensacional. Nuestro coordinador de concursos, Carlos Coat Sandoval, él escribe ciencia ficción y entonces hace un año dio un taller sobre literatura alien. Y siempre es uno de los talleres que más se llena. La gente, la mente, a todos nos encanta la ciencia ficción, pero particularmente una sesión donde aprendamos a difundir la ciencia como tal y como parte de la narrativa, no lo hemos hecho y me parece que es una estupenda idea. Tenemos que hacerlo. Y de repente ya empecé a ver quién conoces. Porque, bueno, yo me muevo a lo largo del año, voy a diferentes festivales, a diferentes conferencias, son las novedades. Y justamente en la FIL Guadalajara estuve conversando, se le va el nombre ahorita, pero me habló de un proyecto muy interesante y también desde el punto de vista infantil, la Claro. ciencia vista desde la narrativa, desde el cuento y hecho por niños. Yo dije, ay, wow, qué interesante. Te voy a poner en contacto con personas que están haciendo esto en Canadá y en Costa Rica.
Estupendo, acuerdo? estupendo, Muy bien. bienvenido, claro que Sí. sí, gracias por la sugerencia y eso es lo que nos enriquece mucho. Después de los talleres ya viste que te comparten un código QR donde puedes poner tu opinión, sugerencias, qué te gustó, qué no te gustó y nos puedes decir, oye, un taller de literatura ficcional o de ciencias y químicas en la narrativa, ¿no? Eso Exacto. siempre nos enriquece muchísimo y estamos luego esperando las respuestas para saber qué es lo que está buscando el público, ¿no? ¿Qué es lo que desea el público de tercera edad, el público joven, el adulto mayor? Tiene diferentes intereses, pero la conferencia pues debe estar capacitada para ofrecer de todo un poco. Exactamente. Eh, Me encanta lo que me estás diciendo porque realmente de la ciencia ficción se han tomado muchas ideas que ahora vemos en aparatos que están viajando al espacio. Claro, ¿Sí? así. Star Trek, por ejemplo, fue una idea de Robert Berry que finalmente ha captado la atención de la ciencia en la posibilidad de cosas que él imaginó, al igual que otros Sí, grandes de la ciencia ficción. Pero claro, independ- o el mundo de los cómics. O sea, también lo vemos, los cuentos que leíamos los de niñas, supersónicos. exacto, exacto, Sí, que decías, ay, ¿cómo puede ser que estén volando por el espacio? Eso nunca va a suceder. O cómo pueden hacer una llamada y se pueden estar viendo de videograbada. Y ahora es lo que hacemos, así, hola, ¿cómo estás? Qué gusto, ¿qué haces ahí, no? exactamente, claro que Es sí. impresionante. Realmente la narrativa y la ciencia ficción pues nos han dado elementos y situaciones e historias que están ocurriendo ahora. Dices, wow, vamos a ver qué sucede en el futuro, ¿no? A ver Ayer, si algún día nos podemos teletransportar. eso sería Sería, maravilloso. wow, increíble. Un detalle muy interesante, el momento en que le pido el autógrafo al autor Jorge F. Hernández ayer, Ajá. me pregunta, ¿a qué te dedicas? Le digo, escribir. ¿Qué escribe? Ciencia ficción. Y entonces agarra y me pone, para que las palabras sigan volando. Ah, Me encantó claro. porque me hizo sentir como que captó mi esencia. Qué Y gusto. me gustó Qué muchísimo, aparte gusto. de que fue una conferencia fascinante. ¿Qué te pareció? A ver, ahora yo te pregunto, ¿qué te Tú me pareció? preguntas si, ¿Sí? bueno, realmente yo pienso que él está comprendiendo la parte visceral que a nosotros nos llega como mexicanos, de que se quiere crear una división. San Miguel de Allende ha demostrado que esa división no existe, que la gente llega aquí a quedarse, a convivir con el mexicano, a apropiarse de la lengua, de la vestimenta, de los cuentos, de los relatos, Sí. y que al mismo tiempo nosotros como mexicanos estamos adaptándonos con el encuentro, ese sincrético, que ya no viene del mestizaje, Claro. que viene del encuentro con personas que vienen de Canadá, de Estados Unidos, de Francia, de muchas otras partes del mundo. Tuve la oportunidad de entrevistar al embajador de Rumania en México. Sí, están haciendo una serie de eventos también. Entonces yo digo, San Miguel de Allende es como, señor Trump, venga y observe. Sí, A mí me encantó la sugerencia que ayer nos regaló Jorge en su conferencia, que realmente fue extraordinaria. Han dicho que es la mejor hasta el momento. Y bueno, uno como mexicano se siente, pues es que los mexicanos rifamos realmente, ¿no? Pero eso que dijo, no tenemos que estar separados, no somos diferentes países en un continente, realmente deberemos de ser uno solo. Yo sugiero que todos seamos mexicanos. ¡Eh! eso estuvo bien. Eso estuvo Es que excelente. con la mezcla genética que tenemos, ya no podemos decir que somos de un solo lugar. Exacto, Esa es la realidad. esa es la realidad. Mira, en Asgardia, lo repito porque como escritora asgardiana lo puedo decir, nuestro lema, que yo digo, es un reto, no es un hecho actualmente. Nuestro lema es una humanidad, una unidad. Entonces es un reto porque tenemos que trabajar, ¿sí? Y pienso yo que va con lo que dice Jorge. Claro, claro. Y yo me estoy acordando de un meme en estos días muy famoso, muy popular en las redes sociales, que es el personaje controversial, es una piraña con su copete rubio y está persiguiendo un banco de pececitos. Y entonces dice, no entres en pánico. Y la siguiente es, organízate. Entonces los pececitos se organizan, se convierten en un pez gigantesco y están persiguiendo a la piraña.
Me encantó, me encantó. Fascinante. Hay que organizarnos, eso es lo que debemos hacer, unirnos y organizarnos. Qué mejor ejemplo la manera en que te has organizado con Canadá, con Estados Unidos. Susan Page y tú han creado un vínculo fuertísimo, Sí. son la estructura matriz de toda esta organización. Susan Page pues, es un ser humano excepcional, es una mujer con tanta calidad, con tanta generosidad. Yo la quiero mucho, la respeto mucho, me siento muy privilegiada de poder colaborar con ella. Y siempre digo, es que, ¿por qué te cae tan bien Susan? Digo, porque nunca dice que no. A todo el proyecto que yo le digo, me dice que sí. Entonces, bueno, eso es fascinante, es bueno trabajar. Pero hay una persona que se acaba de unir al nuevo comité ejecutivo que es realmente quien está al centro, uniendo todas las demás personas. Ella se llama Jody Pincus, ya la conociste, se ha estado también. Tiene una capacidad, es una líder innata, es una persona también con una gran calidez. Acaba de pasar por aquí, no por nada, pero sí, siempre se necesita alguien que tenga la capacidad para poder direccionar lo que se hace en inglés, lo que se hace en español, lo que se hace en Canadá, en Estados Unidos y en México, y poder hacer posible las nuevas innovaciones, ¿no? Entonces sí, Susan es la fundadora. Yo no fundé el programa en español, tengo 10 años como directora, pero este programa en español particularmente tampoco tiene 20, está cumpliendo como 15 o 16 años, ¿no? Pero bueno, siempre hay un líder general del comité, en este caso Jody Pincus, que su esposo es de Guanajuato, ella es del área de la Bahía en San Francisco. Ella es la que también hace posible que todos nos involucremos y logremos sacar adelante, porque es un evento grande, muy grande, y siempre sucede algo acá, entonces cada quien en su especialidad sabe cómo apagar este fuego, pedir más café, pedir más agua, el maestro se cayó, bueno, atenderlo, que esté bien, alguna persona algo le cayó mal en el estómago, hay que resolverlo, o alguien se perdió y hay que resolverlo. Ayer vimos un teléfono perdido, enseguidita lo direccionamos. El Losanfón, famoso, el perdido y encontrado, que funciona, a todo mundo se nos pierde algo y dice, vamos a la cajita, o las cajitas de sugerencia, un penny por tus pensamientos, un centavo por lo que piensas, que aquí tenemos uno. Eso es importantísimo, ¿no? Para que la gente dé su opinión, todo el mundo se involucre, todo el mundo participe. Entonces, bueno, obviamente entramos ya a una fase de agotamiento, pero pues todavía queda hoy. Exactamente. Hoy y mañana. Muy bien, pues maravilloso. No se quisiera quitar más tiempo. No, qué gusto. Realmente fue un honor estar aquí. El gusto, el honor es mío. En el momento en que las pude contactar, y te acuerdas cuando tuvimos problemas para entrar aquel día a la entrevista, sí. Cuando la logramos fue maravilloso. Sí, claro. Quiero estar ahí. O sea, no, y yo encantada. A mí pues sí me escriben personas que yo no tengo el gusto y me dicen, oye, trabajo en tal medio, me gustaría poder entrevistar contigo. Y para mí el periodista, el cronista, las personas que están haciendo videos, que están haciendo en estas nuevas plataformas, son importantísimas, tendrán diferentes enfoques, pero digo, yo como directora de un festival en español, pues mínimo tengo que responder a la cortesía de que me quieran abrir su espacio para platicar un rato. Agradecemos. Entonces, no, mal haría yo en decir, no quiero entrevistar. Por favor. Y me encanta hablar, ¿a poco no se nota? Me encanta. Sí. No, además es una forma de difundir y de crear una apertura. Esa posibilidad que te acabo de contar, le comentaba a mi hija que ahorita nos está ayudando con el video, le decía yo, a veces dice uno, no, pero ¿cómo? No creo. Y le digo, ¿sabes qué? Nunca hay que decir no creo, porque hay que poner la intención. Exacto. Y de ahí algo va a surgir. Son nuevas puertas, ¿verdad? Son nuevas ventanas, pues acá en tu mundo donde están, en la literatura de ciencia ficción increíble, luego acá hay otra puerta, acá hay otra ventana, acá hay una covachita más pequeña, pero eso nunca hay que decir que no, exactamente, coincido contigo. Vamos a tomar en cuenta la intención de Susan Page, jamás decir que no. Exacto, jamás decir que no. Muy bien. Armida, muchísimo gusto. 17 años en el festival y el festival tiene 20 años desde que se formó. Sí, el festival celebramos en el 2025 el 20 aniversario.
del festival como desde tal. sus inicios. Como ya lo platicó Susan, al principio fue solamente en inglés, pero ella misma se dio cuenta que había que unir a la literatura mexicana y luego a la literatura canadiense, obedeciendo a que somos una comunidad multicultural. Entonces yo llegué en el 2012, yo me enteré que había un festival, empecé a averiguar, vi que había una página web mal traducida, y yo soy traductora, entonces dije, ay, yo podía ayudarles a hacer una buena traducción, y comencé como voluntaria, y para mí fue fantástico, fue así como, "Ay, qué increíble, aquí estoy, puedo entrar al taller, pero tengo que apoyar acá, ¿no?". Y luego conocí a Carmen Rioja, que fue de las primeras directoras del programa en español. Ella me invitó a colaborar como coordinadora y me empecé a hacer mi vida alrededor del festival realmente. Y ahora yo cumplo este año 10 años como directora del programa en español. Qué maravilla, qué responsabilidad. Es un privilegio, es un Exactamente. privilegio, la verdad. Yo me siento muy privilegiada, muy bendecida, porque realmente estoy haciendo lo que me gusta. Entonces, es un privilegio y doy gracias, doy gracias. Y con un equipo sensacional, porque sola las cosas no se hacen, las cosas solas son aburridas, pero cuando trabajas con un equipo es súper divertido, emocionante, estimulante. Realmente doy gracias, estoy de veras, no sé qué diosas me están tendiendo la mano y yo me siento muy privilegiada. Seguramente Aracne, porque ella va tejiendo. Seguramente, seguramente. Pues Ariana, muchísimas gracias también Gracias, a ti, qué Armida. gusto, gracias y pues estamos en contacto, Claro, seguimos, por nos vemos supuesto que pronto. sí. Bye.